Buenas noches, Qualifarm les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo Congreso de Salud Mental, Qualifarm 2025. El día de hoy tendremos las conferencias Beneficios del Mindfulness en la Salud Mental y Duelo, el costo oculto en el cuerpo y cómo lograr el cierre definitivo. Para nuestra primera conferencia contamos con el Dr. Omar Morales, médico y cirujano especialista en gestión de estrés, docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les recordamos que llenen el formulario que se encuentra en el área de chat para entrar a la rifa de nuestros kits de relajación. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por esta presentación nuevamente. Bienvenidos de vuelta a este segundo Congreso de Salud Mental de Qualifarm. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Hoy tenemos un tema muy interesante que en algún momento ha generado un poquito como de, tal vez no conflicto, pero sí un poquito de, no sé, como controversia, creo que es la palabra que estoy buscando. Especialmente por el origen que tuvo y por las creencias religiosas de hoy en día. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre esto y vamos a entender en realidad de qué se trata el mindfulness. Obviamente yo como médico trato de basarme mucho en la ciencia, entonces voy a hablar desde ese punto de vista y no tanto desde las creencias propias que creo que no vienen al caso ahorita. Entonces vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de cómo el mindfulness puede ayudarte o no en la salud. Entonces quédate hasta el final porque va a estar muy interesante este tema. Entonces, obviamente el título de la conferencia es los beneficios que tiene el mindfulness. Vamos a hablar entonces hoy de cerebro, cuerpo y calma. Entonces es la ciencia que hay detrás del mindfulness. ¿Para qué? Para que simplemente sepas que tiene una validación científica y que puedas estar más tranquilo y más seguro de lo que estás haciendo o de lo que luego voy a proponerte que hagas el día de hoy. Entonces tu cerebro puede ser, así como puede ser tu mayor fuente de estrés, también puede ser tu mayor medicina. Y esto, el mindfulness solo es una herramienta. Creo que ha entrado en controversia porque, pues bueno, de alguna manera empezó a ponerse, no sé si la palabra sea de moda, todo el tema del coaching, del liderazgo, y yo creo que eso está muy bien. El problema es cuando se empieza a confundir este tipo de prácticas con una terapia psicológica como tal. Ninguna se sustituye, podrían complementarse, pero un coaching o una técnica de mindfulness no va a sustituir una terapia psicológica. Entonces sí que puede ayudarte. Hoy te voy a contar los beneficios, pero en algún momento, especialmente pacientes que yo veo en la clínica y que trabajamos este tema, me toca referirlos también a que vayan a una terapia porque hay cosas que no solo respirando y teniendo una mente plena o una mente presente se va a resolver. Entonces, ¿qué pasa con el mindfulness? Así te mencionaba anteriormente, como tu mente puede ser tu mayor fuente de estrés, también puede ser tu mejor médico. Entonces, normalmente nosotros tenemos una mente distraída y la mente distraída es una mente que está en estrés. ¿Qué pasa con esto? Te voy a mencionar en un momento algunos estudios que han dado resultados sobre qué tanto tiempo durante el día nos mantenemos estresados. Este es como mi tema. Entonces a mí siempre me llama mucho la atención el por qué es que nos estresamos. Y la mayoría de las veces es que nos estresamos porque nuestra mente está distraída, está divagando. Y cuando está en esa forma de actuar, entonces se activa una parte de nuestro sistema como sistema nervioso automático que hace que todo siga funcionando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la distracción, la mente distraída? El 40% del tiempo estamos distraídos. Entonces, imagínate, solo por esa distracción, el 40% del tiempo estamos estresados. Entonces, esto no es simplemente por estar distraídos porque, bueno, pasó algo, hubo un ruido, alguien te está haciendo, no sé, señas, sino que es una falta de presencia, es una forma de vivir en automático. Y si no, lo pongo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han comido algo y después ni se recuerdan bien del sabor de la comida? Otra, ¿cuántos han ido de un lugar a otro y después no se recuerdan de ciertas partes del camino? Y no estoy hablando cuando están bajo efectos de alguna sustancia, que también puede pasar, sino
cuando estás normalmente, vas pensando en tantas cosas, incluso si tú vas manejando. A mí me ha pasado que voy manejando y digo, ¿en qué momento pasé por tal lugar o por dónde me vine? Esto ya es algo muy automático. ¿Por qué se distrae tanto la mente? Ayer lo mencionaba con el tema del insomnio, cómo es que nuestra mente se empieza a ocupar tanto. Entonces es porque nos empezamos a llenar de muchas cosas que por hacer, por lo mismo ya no tenemos tanto tiempo, estamos deprisa, el cansancio, ayer mencionábamos cómo el insomnio puede llevarnos a un cansancio y ese cansancio hace que no estemos, ayer hablábamos sobre los efectos nocivos que puede tener el insomnio y uno de ellos es que no podemos tener la misma concentración. Todo esto nos lleva también a tener estrés. Hablábamos también un poquito sobre las fases del estrés, que está la fase de alarma, resistencia y agotamiento. Cuando estás en un estrés crónico, que es ya pasados algunos meses que has sostenido un estímulo estresante, entonces ya se convierte en algo crónico y esto también empieza a tener problemas en que una mente no se pueda concentrar en determinado momento. Luego están las preocupaciones que ponen las que quieras, las más comunes, preocupaciones por alguna enfermedad, ya sea propia o de algún familiar, eh, preocupaciones económicas, preocupaciones por relaciones, y esto tiene mucho que ver con las manifestaciones del estrés. Las manifestaciones del estrés son 4. La primera es por gestión del tiempo, la segunda es por la relación con otros, la tercera es anticipatorio, es decir, empiezas a pensar algo que puede pasar y no regresas al presente para prepararte. Y por último es el situacional, lo que está sucediendo en el momento. Entonces todo esto tiene que ver el por qué nuestra mente se distrae, ¿verdad? Entonces mencionaba, hay algunos estudios que se hicieron, los que te voy a mencionar ahora se hicieron en culturas de Estados Unidos y del Reino Unido. Y lo que encontraron es que en cuanto a tiempo durante el día, pasan un promedio entre 3 a 4 horas estresados, con un estrés consciente. Esto es importante que hagamos la diferencia. Es un estrés consciente, es decir, cuando se hacen los estudios y las personas dicen su percepción de estrés durante el día, encuentran que es de 3 a 4. Y en grupos más jóvenes, en adolescentes y adultez temprana, digámoslo así, esto puede subir hasta incluso más de 6 horas. Imagínate estar con un estrés que tú te das cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque el 60-80% del estrés que tenemos es inconsciente, es decir, ni te das cuenta que estás estresado. Y este es el más peligroso, porque del que sí te das cuenta, algo puedes hacer. Pero si no te das cuenta, tú crees que es lo normal. Y muchas veces, de hecho, en la clínica yo pregunto de 1 a 10, ¿cuánto estrés tienes? Lo normal. ¿Y cuánto es lo normal para ti? Entre 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Llegan a la clínica por algún problema o alguna consecuencia de un estrés mal gestionado. Por ejemplo, ayer hablábamos del insomnio, y les mencionaba también de las enfermedades, personas que se empiezan a enfermar más, dolores musculares, y todo eso en la clínica hay una forma de medirlo. Eh, Usamos algo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto es un indicador fisiológico de la respuesta que tiene tu cuerpo al estrés, es decir, qué tan entrenado estás para soportar o para presentar una respuesta ante el estrés. Y entonces estos pacientes que por lo general dicen, lo normal, que dicen entre 5 y 6 sobre 10, hacemos la medición y esto nos da ciertos porcentajes. Estos porcentajes me van a decir a mí el estrés que está manejando la persona de una forma positiva, o sea, eustrés, el estrés que tiene pendiente de hacer algo, es decir, no se ha decidido todavía, es como un punto neutro, y que tiene el potencial de ser algo positivo o de pasar al tercer porcentaje que nos da esta medición, que es el distrés, es decir, una variabilidad de la frecuencia cardíaca muy baja. Este estrés es el que está enfermando a la gente y ayer mencionaba que en las 3 fases del estrés, hoy en día la mayoría de personas están en la fase de resistencia y cada vez más están llegando a la fase de agotamiento. Esto se traduce en la gente se está enfermando más ahora por estrés que antes. Y esto obviamente tiene mucho que ver con el ritmo de vida que tenemos actualmente. Entonces ahora sí veamos un poquito la historia. ¿De dónde nace el mindfulness? Nace hace más de 2500 años y aquí es donde viene la controversia con las creencias, especialmente creencias religiosas actuales. ¿Por qué? Porque nace en la cultura o en la religión budista como una forma de volver a habitar el presente y que de esa forma podamos darle un descanso al cuerpo y a la mente. Y entonces nace de una práctica que se llama el sati, que es
prestar atención. Es decir, observamos, observar sin juzgar, iba a decir ahora, observamos, no juzgamos. Pues prácticamente a eso se refiere el mindfulness, el poder observar algo sin juzgarlo. De hecho, eso podría ser también una forma de meditación activa. Me recuerdo que cuando yo empecé en el tema de la meditación sin ningún fin religioso ni nada, simplemente buscar cómo puedo yo autogestionarme mi estrés para poder calmarme en momentos emocionales muy fuertes. Y una de las prácticas que desde ya te cuento esto es, me iba a un comercial, a un centro comercial solito, y me iba a una parte de uno de los pisos altos. Y desde ahí empezaba a ver hacia abajo y buscaba la interacción de personas. Entonces observaba sin juzgar. ¿Cómo sabía yo que estaba juzgando cuando ya estaba metiendo alguna historia? Por ejemplo, miraba que dos estaban ahí, de repente empezaban a mover las manos un poquito más fuerte o más rápido. Entonces, si yo empezaba a meter la historia de estos seguros se están peleando, este saber qué habrá hecho, o ella de plano que no sé qué le habrá respondido, qué sé yo, y empezaba a meter mi historia, quiere decir que ya estaba metiendo mi juicio. Entonces, la práctica es simplemente darte cuenta cuando estás emitiendo un juicio sobre lo que estás observando. Y entonces, cada vez que yo miraba algo y empezaba a meter mi historia, hago así porque estoy viendo para abajo en el comercial, cuando yo empiezo a meter mi historia, automáticamente volteo a ver a otro lado. Y así, hasta que vuelvo a meter mi juicio o mi historia, entonces volteo a ver a otro lado, volteo a ver a otro lado. Entonces, no se trata de distraerme solo porque sí, se trata de darme cuenta cada vez que estoy emitiendo un juicio, que normalmente lo hacemos. Entonces, no puedes pretender vivir sin juzgar, porque es parte de lo que hacemos, porque ese juicio es parte de nuestra neurología normal, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información, con cualquier cosa que vivimos, esta información, esto que estamos percibiendo en el entorno, lo llevamos a contrastar con esta información que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra biología lo que está buscando es que sobrevivamos. Entonces aquí tienen que hacer ese juicio para decir si esto que estoy viviendo a mi alrededor es bueno o es malo para mí. Es decir, ¿voy a sobrevivir o represento un peligro? Entonces por eso no puedo pedirte que dejes de juzgar, pero que sí que seas más consciente porque este juicio con lo que estás percibiendo de tu entorno va a continuar siempre. Entonces, a partir de este juicio surge en ti algo que nosotros conocemos como una emoción. Eso es, a nivel fisiológico, la respuesta neurológica que tú tienes ante lo que estás percibiendo. Entonces, esta respuesta química hace que tú actúes como actúas, por ejemplo, cuando estás en un entorno y hay alguien que te cae mal. Entonces, rápido se acelera el corazón, te empiezas a poner rojo, te pones de mal humor, a la defensiva. Esa respuesta es gracias al juicio que tú tenías. Entonces, puede ser que tengas razón de que esa persona tenga algo que no va contigo, pero eso es lo importante de empezar a darte cuenta cada vez que estás metiendo un juicio. Entonces, regresemos a la historia. Observar sin juzgar, gracias a la práctica del sati, que aunque tenía este origen espiritual, en realidad la práctica no es una práctica religiosa como tal, sino más se viene a considerar como una habilidad humana. Entonces, para que empieces a tener esto en cuenta. Más adelante, en el año 1979, viene un doctor que es un biólogo molecular, el doctor Jan Kabat-Zinn, y él empieza a hablar, a hacer como un poquito de estudios sobre esta práctica del mindfulness, del estar presente, el observar, no juzgar. Y entonces crea una clínica de reducción del estrés. Imagínate desde cuándo existen esas clínicas. Yo hoy en día creo que somos pocos los que nos dedicamos directamente al tema, ¿no? Entonces, él crea esta clínica y junto con esta clínica crea un programa sobre la disminución del estrés basado en mindfulness o en la atención plena. Y lo empieza a aplicar en hospitales. Una vez más, no con ningún fin religioso, sino simplemente porque empieza a observar que los resultados cuando estas personas hacen estos ejercicios o estas prácticas, empieza a observar resultados beneficiosos para la salud de los pacientes. ¿Y cuáles eran esos resultados? Disminuye el estrés de los pacientes y esto no me dejarás mentir. A ti te da una gripe y eso genera un estrés, no solo el estrés físico de lo que la gripe está haciendo en ti, sino el estrés de todos los pensamientos que vienen, que es como, no puede ser, me va a dar gripe, o ya me voy a enfermar, y en aquella época, y si es COVID, y qué va a pasar si es COVID, y si voy a ir al hospital, y si me van a intubar, Entonces,
junto con todas las enfermedades viene acompañado el estrés. Entonces, estos pacientes que empiezan a practicar este programa empiezan a disminuir el estrés y empiezan a disminuir el dolor. El dolor en realidad no es algo que podamos medir, si tiene 8 de 10 de dolor, sino que es una mera percepción, pero los pacientes lo empezaban a notar. Y entonces esta disminución del estrés y esta disminución del dolor hacen que el paciente esté mucho más tranquilo y obviamente mejoran su calidad de sueño, que lo hablábamos el día de ayer, la importancia y los beneficios que el dormir mejor tiene para la salud. Entonces los pacientes se beneficiaban también de tener un mejor sueño y finalmente empezaban a tener un mayor bienestar emocional, y como esas prácticas ayudan a darse cuenta de los juicios, aumentó también lo que es el autoconocimiento. Entonces creo que estos son algunos de los beneficios importantes que empieza a observar este doctor. Años más tarde, en los años 90 a 2000, que las tecnologías empiezan a ser mucho más avanzadas, entonces empiezan a hacer estudios y la neurociencia empieza a involucrarse, obviamente con todas estas técnicas, y empiezan a darse cuenta entonces que hay diferentes resultados positivos que puede tener el mindfulness para las personas en general, no solo para los pacientes. Entonces, imagínate esto. Tú, por hacer estas prácticas, puedes cambiar la estructura de tu cerebro, es decir, cambia la forma de tu cerebro. ¿De qué manera? Aumenta, sabes, el cerebro tiene sustancia blanca y sustancia gris, eso lo sabemos de primaria, que estudiábamos un poquito de biología. Bueno, pues empieza a aumentar la materia o la sustancia gris, especialmente en áreas que van a tener beneficios para el paciente, especialmente estamos hablando de hipocampo y de la corteza prefrontal. Y entonces, estos tienen áreas que permiten tener una mejor atención, una mejor concentración, una mejor memoria y una mejor regulación emocional. Simplemente por aumentar el tamaño, obviamente vamos a pasar al siguiente beneficio en un momento, que es los beneficios a nivel emocional. Bueno, a nivel funcional, perdón. Entonces, estamos hablando ahorita de cambios estructurales, cómo cambia la forma del cerebro. Aumenta esto, disminuye el tamaño de la amígdala. Cuando hablamos de la amígdala, es la parte del cerebro que tiene como la respuesta emocional. Si disminuye el tamaño, pues obviamente ya no tiene como la fuerza o la potencia tan grande de respuesta emocional. Entonces, el cerebro empieza como prácticamente a entrenarse para responder y no para reaccionar. Disminuye la percepción de estrés y el cerebro se empieza a volver un poquito más resistente. Entonces, veamos lo lógico. Cambia la estructura del cerebro, la función tiene que cambiar también. Entonces, hay una menor actividad de la amígdala. Pues ya dijimos que disminuye su tamaño, la actividad es mucho menor entonces. ¿Y de qué forma lo hace? Hay una mayor conectividad entre lo que es la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Qué pasa con esto? La amígdala ya dijimos que es la parte emocional. La corteza prefrontal es la que te da el sentido común, te da la vergüenza, te da la culpa, te da el tomar decisiones más congruentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una mayor conectividad. Entonces, la respuesta emocional que pueda tener la amígdala se ve influida por un control de la corteza prefrontal. Es decir, hay una mayor regulación a nivel de una forma consciente de la respuesta emocional. Entonces, imagínate eso. Yo creo que eso es a lo que todos estamos anhelando llegar, el poder con nuestros pensamientos o con el poder de nuestra mente controlarnos o gestionar mejor nuestras emociones. Y de hecho, hoy en día se habla muchísimo de inteligencia emocional y hay otro sinfín de tipos de inteligencia, pero la inteligencia emocional creo que es algo a lo que deberíamos prestarle atención, porque nuestras emociones a la larga son las que nos mueven a hacer lo que hacemos en el día a día. Bueno, entonces, cambia la estructura del cerebro con mindfulness, según los estudios que hace la neurociencia. Y estos estudios le dan la validación científica o le dan como la aprobación científica a esta práctica. Cambia la estructura, cambia la función, y para que cambie la función, ¿qué tiene que haber? Un cambio de los neurotransmisores, es decir, un cambio de los neuroquímicos, vamos a decirlo de esta manera, y entonces disminuye el cortisol. Hemos dicho que de las hormonas más conocidas del estrés, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, hay muchos neurotransmisores más.
Pero uno de los que genera mucha inflamación, especialmente cuando estás en la etapa de resistencia y agotamiento, es el cortisol y que genera inflamación sostenida. Ayer mencionábamos en la charla de insomnio, si no la viste, te recomiendo que la vayas a ver, y mencionaba que un cuerpo inflamado no funciona bien. Entonces, mira si te identificas con personas que tienen dolores de cabeza frecuente, problemas como gastritis o reflujo, o colon irritable, estreñimiento, insomnio, irritabilidad. Todo eso es también una forma de manifestarse de la inflamación crónica que tienes en tu cuerpo. Entonces, bueno, disminuye el cortisol. Entonces, disminuye con esto la inflamación. También aumenta la cantidad de serotonina, que ayer también hablábamos de la importancia de la serotonina, y también aumenta la dopamina. La dopamina es mal, vamos a decir, ya te voy a explicar por qué. Ayer hablábamos sobre serotonina, hoy me voy a enfocar en dopamina. Hemos escuchado que la dopamina es la hormona del placer. Y digo, decía anteriormente que es mal llamada la hormona del placer, ya te voy a explicar el por qué. Hoy me voy a dedicar a explicarte esto. Pero entonces entra un poquito de confusión, porque cuando hablamos de adicciones hablamos de dopamina. Es decir, tú ves en las redes sociales de personas que están adictas especialmente a las redes sociales, a las pantallas, a tantas cosas. Lo que sucede es que con cada scroll que haces o con cada like que miras en tu publicación, hay un pequeño como shotcito de dopamina que te hace sentir bien. Entonces al ratito quieres otro poquito de, otro like, otro like. Ay, me dio seguir, qué sé yo. Entonces la dopamina genera adicción. Entonces hoy te voy a explicar un poquito en qué momento la dopamina puede ser algo positivo, cómo lo puede ser como resultado del mindfulness y en qué momento se puede volver algo negativo. Entonces es importante también que lo vayas comprendiendo. Ayer explicaba que mientras más comprendas tú de algo, más fácil es que hagas caso de algo. En algún momento tuve una lesión del hombro y cuando voy con la especialista de hombro que me vio, yo ya iba con la mente pensando en que me iban a operar. Me dijo, te voy a explicar cómo funciona el hombro y saca un modelo de estos de las articulaciones que tienen ahí músculos y demás. Entonces me empieza a decir, por lo que tú estás diciéndome, lo que estoy viendo en tu resonancia, tú tienes tal y tal diagnóstico. Entonces, tú puedes salvarte de la cirugía. Yo ya iba resignado a que me operara, pero me dice, tú te puedes salvar de la cirugía si haces fisioterapia. Para mí la fisioterapia en ese momento, como no entendía muy bien cómo funcionaba, dije, pues mira, la lógica, y yo siendo doctor, pero sin conocer obviamente cosas más específicas como esas articulaciones y otras cosas, ¿no? Entonces yo pensaba, si cuando yo hago este movimiento me duele, ¿para qué voy a hacer ejercicio si me va a doler más? Y entonces ya ella me explicó cómo es que funciona todo el movimiento del hombro y cómo hacer ciertos ejercicios va a fortalecer todos los músculos de la articulación y entonces va a evitar que se haga ese pinzamiento que era lo que me daba dolor. Cuando yo entendí eso dije, es que esto es tan lógico que hice bien mi terapia y me salvé de la cirugía. Entonces, por eso es que me gusta mucho explicar esta parte científica, que hoy voy a dedicarme un poquito a la dopamina, para que tú entiendas de dónde viene el beneficio que puede traer el mindfulness para ti. Y otras prácticas, obviamente, también. ¿Qué más? Anteriormente te estaba hablando sobre lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el indicador de resiliencia fisiológica. Y esto lo que hace es, el mindfulness mejora esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de frecuencia cardíaca, quiere decir que estamos hablando del funcionamiento del corazón. Si tú te das cuenta, el primer signo vital que se altera cuando tú estás estresado es la frecuencia cardíaca. Ves a alguien que no te agrada, se te acelera el corazón y junto con eso después vienen el montón de pensamientos de lo que pueda pasar. Tú vas caminando por la calle y de repente ves que alguien que se te hace sospechoso, se te acelera el corazón. Yo doy un grito ahorita y te asustas, se acelera el corazón. Es decir, es el primer signo vital o la primera función vital que se va a alterar, que te va a preparar a ti para responder ante eso que te estás enfrentando. Entonces, tu corazón tiene que ser muy flexible para ir cambiando ese ritmo cardíaco, para poder enfrentarte a este peligro, que lo que estamos hablando ahorita, lo último sí es un peligro real y los demás serán peligros que tienen que ver con la información que yo tengo y el juicio que yo emito de eso. Por eso es lo importante de ir autoconociéndose, es decir,
qué es lo que estoy pensando en cada momento. Bueno, en cuanto a esto, bueno, tengo una historia. Hace unos días, creo que fue lunes, yo estaba posturno. El domingo yo me puedo parquear en ciertos lugares, pero para el lunes que yo amanezco tengo que cambiar mi carro para otro lado. Se me olvidó, me ocupé en el turno, después se me olvidó y en la noche, ya como a medianoche que me acordé, dije voy a ir a mover mi carro, pero ya todo estaba cerrado y yo no podía salir de donde estaba para irlo a mover. Entonces, bueno, puse mi alarma temprano y dije me voy a levantar temprano para irlo a mover y que no haya ningún problema porque me había parqueado en el lugar de alguien más. Bueno, no había sonado mi alarma cuando empecé a escuchar que me estaban voceando para que fuera a mover mi carro. Y cuando yo salgo, estaba el policía y la persona que, pues la dueña del parqueo, por así decirlo. Y yo le digo al policía, por lo general me llevo muy bien con los policías, pero esta vez no. Yo le digo al policía, jefe, ya lo voy a mover, el carro es mío. Y entonces desde ahí me empezó a alegar, es que ¿por qué se parquea aquí? Usted no tiene parqueo. Yo le digo, sí, pero es que está permitido parquearlo aquí en fin de semana y ahora lo voy a mover. En fin, me acerqué a la persona, le dije mil disculpas, se me olvidó y cuando quise salir ya no pude, pero ya, ahorita lo muevo. De los, qué sé yo, pongamos 100 parqueos, cabal me parqué en uno de los que llegan muy temprano al hospital. En fin, la señora, la doctora no dijo mayor cosa, solo sí, no tenga pena, y me moví. Cuando iba caminando, perdón, hacia el carro, el policía seguía alegando. Y entonces yo le dije, Poli, yo creo que usted está siendo muy abusivo de cómo me está hablando. Y entonces él empieza a caminar hacia mí, moviendo la mano. Usted es el abusivo porque se está parqueando en donde no es. Y me empezó a alegar un montón. Yo pude responder de una forma violenta o pude responder de mil formas. Pero bueno, ya de alguna forma estoy como, ya no reacciono tanto, sino que respondo más. Entonces, de alguna manera, todo lo que estaba pasando a mi alrededor, si nos ponemos más energéticos, es todo lo que está pasando a mi alrededor resuena conmigo. Cuando yo decido participar conscientemente, es decir, con una mente plena en lo que está sucediendo, es decir, yo entro en consonancia con lo que resuena. Entonces, en lugar de yo ponerme a alegar con él, yo dije, bueno, yo le dije a él que era abusivo la forma en que me estaba hablando y él me dijo, el abusivo es usted por parquearse en donde no debe parquearse. Dije, tiene un punto. Sí, es abusivo. La forma en que me habló como que hubiera sido su parqueo y saber qué hubiera provocado yo. Pero en el momento que me dijo eso, simplemente ya me callé, me metí al carro y me fui. Es decir, entré en la conciencia de, bueno, ¿qué tiene que ver esto que está pasando? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ya no es si él es abusivo, si él me está diciendo no sé qué, si es qué hice yo para estar en esta situación. Entonces, a eso también me ha ayudado mucho la práctica del mindfulness, ¿no? Entonces, estos cambios neuroquímicos, es decir, mi cuerpo ya está entrenado, mi corazón está entrenado para no exaltarse tan fácil, sino poder tomar un poquito de calma y poder responder de una mejor manera, ¿verdad? Que me pude haber metido en muchísimos problemas. Todo eso también pasó en mi cabeza. Dije, de aquí, y era un policía con pistola, o sea, ¿qué iba a hacer yo ahí? Entonces, era un poquito lógico. Mi corteza prefrontal me dijo, Mar, aquí no. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos, cambia la estructura, cambia la función, cambian los químicos. Y cuando ya hablábamos que el 40% del tiempo nuestra mente se distrae, así cual Dory. Entonces, ¿qué pasa cuando nos distraemos? Cuando nuestra mente divaga, cuando estamos con preocupaciones o cuando estamos aferrados a pensamientos ya sea del pasado o del futuro. Estamos en cualquier lado menos en el presente. Se activa algo que se llama la red por defecto. Y esa red por defecto es la que nos hace tener ciertos comportamientos más reactivos que de respuesta. Entonces, con el mindfulness lo que hace es que disminuye la actividad de esta red por defecto, que de alguna forma es útil, pero no un 60, un 40% del tiempo o más, sino que lo que hace el mindfulness en este caso es aumentar mi capacidad de volver al presente. Es decir, no necesito activar tanto mi red por defecto, sino que puedo volver al presente de una forma mucho más fácil y darme cuenta qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, ahora sí, te explico un poquito de la dopamina. No es la hormona que da placer. Eso no es en realidad eso. Cuando hablamos de adicciones,
se puede asociar mucho, pero ¿qué es lo que en realidad hace la, la dopamina? Primero, la hormona tiene tres acciones. Primero, motiva en cuestión de conductual, ¿no? Nos motiva, anticipa y nos permite aprender. Entonces, la dopamina nos da esa energía que nos motiva a hacer algo que mi cerebro cree que va a ser gratificante. Anticipa. ¿Qué quiere decir esto? Se libera antes incluso de tener la recompensa. Por ejemplo, yo agarro el celular y voy a ver una serie, ya liberé dopamina porque sé lo que voy a ver y sé lo que voy a obtener. O, por ejemplo, empiezo un emprendimiento, quiero empezar un proyecto, también se libera dopamina cuando yo estoy tan enfocado en la meta que quiero lograr. Entonces, anticipa. Y tercero, aprende, ¿no? O nos permite aprender porque refuerza conductas que nos sirven para la supervivencia especialmente. Entonces, entendiendo estas tres acciones que tiene la dopamina, te darás cuenta que en realidad no es una molécula o no es una hormona del placer, sino la que busca el placer, que es muy diferente. Entonces, ¿en qué momento la dopamina es positiva? Bueno, tres cosas importantes a mencionar aquí para decir si es positivo o negativo. Primero, el tipo de motivación o los estímulos, el reforzamiento del bienestar y tercero, la homeostasis. ¿A qué me refiero con esto? La motivación saludable. Y hablé que tiene estas tres acciones, entonces si yo empiezo a trabajar por metas, eso genera la anticipación de la secreción de dopamina, pero me motiva a hacer algo, algo que yo creo que va a ser gratificante. Segundo, me permite disfrutar del proceso. ¿Por qué? Porque estoy anticipando lo que voy a llegar. Y muchas veces, claro que hemos escuchado que lo importante es en quién te quieres convertir, pero en quién te estás, a dónde quieres llegar, pero en quién te estás convirtiendo en el camino. Es decir, cómo disfrutas del proceso y cuando llegues a la meta, pues sabrás que el valor de llegar ahí es muchísimo mayor. Y tercero, por ejemplo, hacer ejercicio, una buena comida, conectar con otros, importantísimo. Conectar con otras personas también nos ayuda a liberar dopamina. Incluso el conectar con otros a nivel profundo puede ayudarnos en cuanto a la longevidad. Imagínate lo importante de la parte social que tenemos. Y que la dopamina se involucra en esto también. ¿Qué más? Luego, el reforzamiento del bienestar real. Pero el bienestar real, o sea, es decir, cuando logramos objetivos coherentes con nuestros valores y no con impulsos. Entonces, esto es importante. Y tercero, estábamos hablando de lo que es la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, hablamos del equilibrio, cómo tú logras poner en balance. Entonces, si tienes picos moderados por este tipo de motivación saludable que te acabo de mencionar, estos picos moderados van a tener tiempos de recuperación para que se pueda volver a estimular los receptores de dopamina más cortos. Entonces, por ejemplo, si son estímulos naturales como hacer ejercicio, te mencionaba, una buena comida, conectar con otros, tener un logro personal, entonces te tardarás entre 1 a 3 horas en poder que tus receptores sean sensibles otra vez a la dopamina. Se reequilibra la relación entre dopamina y serotonina. Y no solo la serotonina, sino también las endorfinas y el GABA, que todos estos son neurotransmisores que nos permiten estar más relajados, ¿no? Más tranquilos. Y tercero, no desgasta este tipo de picos normales, digamos, saludables, no desgasta el sistema dopaminérgico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasamos, esta es la dopamina positiva, todo lo que estamos hablando ahorita te genera picos pequeños que después necesitas unas horas para poder volver. Es decir, imagínate, tú estás en un emprendimiento, no estás constantemente, o sea, puedes tener un momento muy intenso de la emoción de lo que estás creando y te inspiras y empiezas a trabajar en tu proyecto. Un pico de dopamina. Pero no te mantienes así constantemente, sino que después ya se termina esa recompensa de placer, lo que te motiva y te pones a trabajar. Ese ponerte a trabajar lo disfrutas, pero ya no hay picos de dopamina. En cambio, por ejemplo, cuando hay estímulos muy intensos o los que son muy constantes como las redes sociales, la pornografía, por ejemplo, el alcohol, el estrés crónico, entonces ya no te tardas entre 1 a 3 horas en que se pueda volver a conectar, a reconectar, mejor dicho, o a estimular los receptores de dopamina,
sino que te vas a tardar entre 24 a 72 horas, si son estímulos muy intensos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que tienes este pico intenso, como hablábamos ayer con lo del índice glicémico, ve a ver esta conferencia, en el índice glicémico aumenta la glucosa, sube la insulina y eso disminuye la glucosa y esto te da un bajón. Con la dopamina pasa igual, tienes este pico intenso y después disminuye y después de eso lo normal que debería estar en los niveles de dopamina baja incluso por debajo de eso. Y entonces después viene una sensación de vacío, una sensación de bajón. Y esto pasa mucho con algunos de los artistas que tienen algún evento muy importante y están tan fascinados en lo que están haciendo y cuando termina, sienten el bajón y no se lo pueden disfrutar. Es porque muchas veces tienen una bajada muy grande de dopamina y entonces ahí es donde altera el sistema dopaminérgico, que es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Que los estímulos naturales en realidad no te afectan. Quiere decir, eres capaz de, de entre 1 a 3 horas, poder volver a sentir otra vez algo que te vuelva a mover, que te vuelva a permitir anticiparte y liberar esa dopamina para sentir esa recompensa de después, ¿no? Poderla disfrutar mejor. Entonces, la repetición continua, por ejemplo, hago así porque pienso muy fácilmente en las redes sociales, que cuando menos te das cuenta ya llevas 2 horas, no has visto nada en realidad, no has aprendido nada, pero sí perdiste esas 2 horas de tu tiempo. Entonces, este constante estímulo desensibiliza los receptores de dopamina. Cuando es muy repetido, entonces incluso puede llegar a tardarse entre 10 a 14 días para restaurar todo este sistema dopaminérgico o la sensibilidad de los receptores. Es decir, vas a pasar todo ese tiempo con mucha dificultad para volverte a sentir motivado. Y entonces esto pasa mucho con personas con depresión, que está alterado su sistema dopaminérgico y entonces sufren algo que se llama anedonia, que es no pueden en realidad disfrutar, no nada les satisface, no tienen motivación de hacer absolutamente nada y es porque su sistema dopaminérgico no está funcionando bien. Y en personas, por ejemplo, que tienen adicciones, que era lo que mencionaba anteriormente, se pueden tardar hasta 2 o 3 meses. Por eso es tan difícil muchas veces el quitar una adicción, porque muchas veces lo que necesitas es sentirte bien otra vez y necesitas ese estímulo repetido o incluso estímulos más fuertes para poder llegar a sentir ese como el shotcito de dopamina que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces esto es importante. Entonces vayamos poniendo en contexto este tema de la dopamina, ¿no? Que la dopamina vamos a unirla con la serotonina, vamos a jugar con estas dos. Dijimos que la dopamina es la hormona que busca placer y la serotonina es la hormona que me permite sentir o experimentar bienestar. Entonces, cuando la dopamina viene de estímulos intensos, esto hace que se inhiba temporalmente la producción de serotonina. Entonces, puedes sentir placer, pero no sientes paz. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí. Creo que a todos nos ha pasado que estamos en algo muy contentos y pasa eso, viene el bajón y en realidad no sentimos ninguna paz. Es porque se bloqueó temporalmente la producción de serotonina. Entonces, cuando esta dopamina viene de, por ejemplo, acciones más conscientes, el ejercicio, el mindfulness, logros personales, entonces esto se equilibra con la producción de serotonina, entonces trabajan en armonía y entonces hay energía y hay calma al mismo tiempo. ¿A qué quisieras tener eso en tu vida? Yo creo que sí, todos aspiramos a esto y para poder disfrutar en paz de las cosas que hacemos normalmente. Veamos, ¿qué más? Para seguir poniendo en contexto el tema de dopamina y serotonina. Dopamina dijimos que nos motiva, entonces la dopamina me empuja hacia adelante y la serotonina me permite sentirme bien en donde estoy. Entonces imagínate, si solo tienes dopamina, vivimos corriendo. Si solo tengo serotonina, entonces no avanzo porque no tengo esa motivación que me da la dopamina para avanzar. Entonces el bienestar real es un equilibrio o el punto de equilibrio entre estas dos hormonas. Por eso es tan importante el dormir bien si quieres regular tu sistema dopaminérgico también. Entonces dormir bien, mindfulness, son prácticas o hábitos que podrían ayudarte a mejorar tu salud mental, que de eso se trata este congreso, y obviamente al mejorar tu salud mental, mejoras tu salud física. Bueno, te preguntarás, ¿quién debe empezar a considerar practicar el mindfulness?
Debería practicar mindfulness toda persona que siente que su mente, por ejemplo, no se apaga. Personas que me dicen en la clínica, es que yo siento que mi mente va a 1000 por hora. Yo le digo, si te contara que en realidad la mente de todos va igual, solo que algunos la controlamos y otros no. Entonces, bueno, si tú sientes que eso pasa contigo, que tu mente no se apaga, no se detiene, si te cuesta dormir en la noche porque estás pensando en lo que pasó o tienes miedo por lo que podría pasar, tus pensamientos van de aquí para allá, o si estás haciendo algo y ya estás pensando en lo siguiente, por ejemplo, estás comiendo y ya estás pensando en lo que vas a comer en la siguiente comida, como la historia del sabio del pueblo, que el sabio del pueblo llega a una persona y le dice, ¿tú por qué eres sabio? Es más grande, pero lo voy a resumir en lo que estoy hablando ahora. Y ese sabio le dice, porque cuando yo como, como. Y le dice, pues yo también puedo comer y no soy sabio. Exacto, le dice, porque cuando tú estás comiendo, estás pensando en lo que aún tienes pendiente de hacer o en lo que pasó, o estás pensando en tu próxima comida. En cambio, yo cuando como. Que más adelante ya te voy a explicar lo del mindful eating. Entonces, eso hacía este sabio del pueblo de esta historia. Entonces, si estás haciendo algo y tu mente ya está en lo siguiente, o aunque tú ya estés tranquilo y tu cuerpo esté quieto, pero tu mente sigue corriendo, entonces si identificas algo de esto, para ti en realidad el mindfulness no es una opción, es una necesidad, porque necesitas empezar a disminuir como digámoslo en un lenguaje coloquial, necesitas bajar las revoluciones a tu cerebro. En lenguaje científico tienes que disminuir la velocidad de tus zonas cerebrales. ¿Para qué? Para poder entrar en calma, que se active tu sistema parasimpático y que puedas entonces ya disfrutar de una mejor salud o mejorar obviamente toda tu fisiología. En palabras simples, ¿quiénes tendrían que practicar o en quiénes podríamos pensar que deberían considerar al menos empezar la práctica del mindfulness? Personas que tengan estrés mental crónico o insomnio. Personas con ansiedad o con pensamientos repetitivos o pensamientos ansiosos, aquellos que te llevan hacia el futuro, ¿verdad? Quienes sienten un cansancio emocional sin que haya una causa física aparente. Obviamente sabes que si sientes ese cansancio emocional puede ser que tu sistema dopaminérgico esté alterado. Quienes busquen volver a disfrutar de la vida, de lo que están haciendo en su día a día. Estas personas son quienes deberían considerar empezar a practicar el mindfulness. Por ejemplo, ya hablaba anteriormente del estrés que generan las enfermedades, y es cierto. Imagínate, a mí normalmente cuando en épocas así de mucho frío, tiende a darme congestión nasal, un poquito de rinitis. No es nada infeccioso, no es nada contagioso, solo se me tapa la nariz y me cuesta un poquito respirar y demás. Hoy precisamente yo tenía mucho frío y se me tapó la nariz. En general no me afecta en mayor cosa, pero hoy que tenía que venir aquí a platicar, empiezan los pensamientos, ¿no? Entonces es como el momento de, bueno, ya, vamos a respirar, vamos a hacer un ejercicio de relajación, un ejercicio de mindfulness que me permite en realidad darme cuenta que no pasa mayor cosa. Hay un libro que se llama El Poder de la Hora. Hay comentarios buenos, comentarios malos. A mí me pareció un libro genial, precisamente, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita del mindfulness, y es El Poder de la Hora. Si tú te das cuenta, ahorita, en este preciso momento, que me estás poniendo atención ahora, no hay ningún problema, me estás poniendo atención y eso es todo. Ahora, si en algún momento, pero entonces, ¿qué pasa con la deuda? La deuda, ahorita no está sucediendo la deuda, estás poniendo atención. Entonces, ese es el poder de la hora, de poder restarle la importancia o el peso que le estamos aumentando a las cosas que nos están preocupando. Y obviamente eso me tocó hacer. Entonces, bueno, ya vimos toda la historia, ya vimos qué es y qué no es nuestra práctica religiosa, ya lo dijimos, es una habilidad humana. Ya vimos el contexto científico, ya vimos qué pasa con la dopamina en tu cerebro, ya vimos quiénes deberían considerarlo. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo lo hago? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Antes, vamos a ver, ¿por qué deberías hacerlo? Obviamente ya dije muchos de los beneficios, pero veamos, beneficios en tu mente. Bueno, primero, reduce tu ruido mental, es decir, todo aquello que te hace
distraerte tan fácil, eso disminuye. O sea, tienes menos pensamientos repetitivos, tienes más claridad y más enfoque. Segundo, disminuye tu ansiedad. Tus pensamientos que te llevan al futuro sin poder regresar, disminuyen. Aumenta tu memoria y concentración. ¿Por qué? Porque ya viste que aumenta ciertas partes del cerebro, incluido la corteza prefrontal, también el hipocampo, que es donde está la parte de la memoria. Entonces todo eso mejora y recuperas tu calma emocional porque hay una mayor conectividad entre corteza prefrontal y amígdala. ¿No te parece suficiente? Bueno, te digo más. ¿Qué beneficios tiene en tu cuerpo si lo empiezas a practicar de una forma constante? Baja tu presión arterial y el cortisol. Obviamente, cuando estás estresado porque estás distraído, tus signos vitales aumentan. Es decir, es tu respuesta normal que tienes ante el estrés, pero lo empiezas a hacer sostenido, llegando a las fases que ya he mencionado anteriormente. Entonces, baja tu presión arterial y el cortisol. Con eso disminuye toda la inflamación que tienes en el cuerpo. Mejora tu calidad de sueño y la digestión. Por eso las personas que llegan conmigo, ya hablé de los 3 pilares ayer, un buen sueño, una buena actividad física o ejercicio y una buena alimentación. Con estos 3 y sumándole los ejercicios para gestión de estrés, empiezan a tener todos estos beneficios, mejorar la parte de la digestión también. Fortalece el sistema inmune. ¿Por qué? Ya vimos que un estrés crónico puede llevarnos a estrés crónico, cansancio crónico, nos puede llevar a una deficiencia en la eficacia del sistema inmune, que es el que nos protege, ¿no? Disminuye los dolores musculares, disminuye los dolores de cabeza que estén relacionados con la presión o con estrés, ¿verdad? Con tensión. Cuando la mente se calma, el cuerpo empieza a dejar de defenderse. Es decir, lo que había mencionado, el ejemplo que te ponía anteriormente, lo que estás viviendo afuera, recibes esa información y la contrastas acá. Si tu información aquí te hace reaccionar de una forma muy estresada, entonces esta práctica puede hacer que esta interpretación calme. Si la interpretación calma, entonces tu forma de responder va a ser distinta. Es decir, vas a estar muchísimo más calmado y eso sí, tengo que agradecerme a mí mismo el haber hecho estas prácticas de una forma constante desde hace algún tiempo, porque mi respuesta ante la situación que te conté del policía puede haber sido diferente con consecuencias muy, muy negativas para mí. Entonces, cambia tu mente, cambia tu cuerpo, o sea, a nivel físico, y también cambia tu energía vital. A la larga, tú quieres tener paz mental, paz emocional, ¿verdad? Quieres tener una buena salud física y quieres sentirte con vitalidad. A nivel de tu vitalidad, recuperas tu motivación, es decir, tu sistema dopaminérgico funciona muy bien, disfrutas más y sientes más ligero lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque está equilibrado con tu serotonina, que lo hablamos ayer también, y pasas de sobrevivir a vivir con un propósito y un bienestar real. Entonces no es tanto cambiar lo que vives, sino cómo lo vives. Y eso lo cambia todo. ¿Y cómo? Pues obviamente aprendiendo a regular mi forma mental de responder o de interpretar lo que estoy viviendo. Entonces ahora sí, la gran pregunta que estábamos haciendo antes. Ok, ¿cómo lo hago? Entonces, hay muchísimas prácticas. Yo te voy a enseñar hoy algunas muy sencillas. Y cuando yo hice mi curso de mi entrenamiento en mindfulness, la respiración es de lo principal que hacemos. Primero, encontrar una postura cómoda, porque si estás incómodo, por ejemplo, te das cuenta, para mí esta postura es cómoda un tiempo. Cuando ya es incómodo, ¿qué hago? Cambio para acá o me cambio para acá. ¿Por qué? Porque esta parte de la incomodidad es el estrés. El estrés te hace moverte y acomodarte, bueno, y adaptarte a lo que está pasando. Entonces, primero, una posición cómoda y respiración. Hay muchos tipos de respiración. Entonces, ahora sí, te pido que no te distraigas con todo lo demás, sino que me pongas atención aquí. Hay muchos tipos de respiración, como te decía, hay muchísimas técnicas. Hoy te voy a enseñar una que es como la probada, que es la que más rápido puede calmar el estrés en un momento agudo, es decir, en un momento muy intenso. Y es el que se conoce como un suspiro fisiológico. Entonces, ¿de qué se trata esta respiración? De hacer una doble inspiración y una expiración muy lenta. Y esto lo tienes que hacer 2 o 3 veces y en 20, 30 segundos tú empiezas a sentirte un poquito más calmado. No es mágico, es la comunicación
que tiene tus pulmones, digamos, con la oxigenación que le van a dar a tu cerebro y con las señales que va a recibir del corazón. Entonces, es toda esa comunicación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si ya has practicado anteriormente respiraciones, pues simplemente cierras los ojos, respiras y observas, pues obviamente mentalmente, observas tu respiración, cómo entra, cómo se expanden tus pulmones y todo lo que las personas que ya hacen respiraciones saben. Si no, que es muchas personas que no saben cómo, entonces te lo voy a enseñar de una forma muy sencilla. Como te expliqué, es una doble inspiración y después una expiración muy lenta. Entonces mira, y lo voy a dibujar con mi dedo. Entonces es... Ahora, ¿cuál es tu misión? Hazlo conmigo, pones tu dedo, o si no, mira mi dedo, como prefieras. Entonces, empieza a poner atención en el dedo. Entonces, respira. Si lo hiciste bien, te aseguro que no pensaste en absolutamente nada más. Eso es mindfulness, estar presente, estar concentrado en lo que estás haciendo. No se trata de poner tu mente en blanco porque eso en realidad no se puede, tu mente va a seguir trabajando. Se trata de focalizarla en algo, prestarle la atención a algo en específico. Y esto nos puede ayudar 2 o 3 veces. Si hiciste las respiraciones, ahorita ya empiezas a sentirte como, sí, es cierto, me siento un poquito más tranquilo. Empiezas a ser más observador contigo. Bueno, este es un tipo de respiración y una forma de cómo hacerlo. Segundo, el mindful eating, lo que te mencionaba del sabio del pueblo. Eso lo puedes hacer tú. ¿Qué tan frecuente? Al menos 3 veces al día en tus 3 tiempos de comida. ¿De qué se trata esto del mindful eating? Primero, comer despacio. Vivimos tan aprisa que cuando yo pregunto a los pacientes en la clínica, ¿cuánto tiempo te tomas para el almuerzo? Como 10, 15 minutos porque después regreso, no sé qué. Yo digo, ese es un problema. Primero, porque no hay calma emocional a la hora de comer y segundo, porque no se toman el tiempo necesario para masticar la comida. Y estos son los pacientes que tienen problemas digestivos. Y es importantísimo. Primero, tu estado emocional al momento de elegir qué es lo que vas a comer. Segundo, el tiempo que te tomas para comer. Entonces, mindful eating, come lento. Segundo, la textura. La textura, pues la puedes sentir tú con tu lengua, con tu boca, jugar un poquito con la comida. No se trata que pues, todo el almuerzo o todo el desayuno vas a estar, te vas a tardar mucho, pero sí, por lo menos con tu primer bocado que te hace centrarte en lo que estás haciendo y te hace sentir mucho más agradecido por lo que estás degustando en ese momento. Entonces, lento, mira la textura, siente el olor, mira los colores que tiene. Y me pareció muy gracioso a mí cuando hice este ejercicio porque nos dieron una pasa. Entonces se trataba de agarrar la pasa, sentir la textura, sentirlo en la boca, sentir el olor, el sabor. Y de repente nos decían, bueno, agarren otra, ahora escúchenla. Yo dije, ¿cómo voy a escuchar una pasa? Y entonces dice, acérquensela al oído. Y yo así como, hola. Y entonces nos dice, ahora apáchenla. Y cuando la apaché, obviamente emite un sonido cuando la destripo. Y entonces yo dije, me quedó grabado, dije, pues no es que la pasa me haya hablado y me haya dicho algo, pero sí emite un sonido. No con esto te estoy diciendo que toda tu comida la vas a empezar a hacer así y a escuchar, pero incluso eso podría en algún momento centrarte un poquito más. O sea, sabes que todos los sentidos pueden estar involucrados. O si pides carne asada y te la llevan muy caliente, se escucha todavía el de que se está cociendo, ¿verdad? Entonces, esto es mindful eating, es tener todos tus sentidos en la comida. Difícil que hagas toda tu comida así. Si estás solo, lo puedes hacer y lo vas a disfrutar muchísimo. Si estás con alguien más, se trata de precisamente estar tanto en la plática, en la convivencia, como en tu relación también con la comida. La forma en que tú te relacionas con la comida pone en evidencia mucho cómo te relacionas contigo mismo. Ahí te la dejo. Bueno, otro ejercicio más. Bueno, ya vimos respiración, ya vimos mindful eating. Atención a pensamientos. Observar sin juzgar. Imagínate, no sé si en algún momento han hecho un video y han puesto ahí en la edición subtítulos automáticos. Cuando tú haces un video así, entonces tú estás hablando y empiezan a aparecer las letras aquí de lo que estás hablando. Ahora imagínate que tus pensamientos
pudieran hacer eso también. Entonces, tienes que estar como muy, muy atento para ver qué pensamientos hay e imaginarte que se están transcribiendo aquí frente a ti. Y cuando logras observar el pensamiento, dices, esto solo es un pensamiento, no es una realidad. Esa es otra práctica. Cuando aplicamos esto, digamos, a personas que tienden, esto no lo expliqué ayer, las personas que no pueden conciliar el sueño, tienen insomnio de conciliación, bueno, porque están pensando en muchas cosas, todavía ya se acuestan y la mente empieza, aunque estén muy cansados, no se pueden dormir. Este ejercicio nos puede ayudar muchísimo. Yo le digo, nuestra mente tiene una habilidad que se llama urgencia por completar. Todo aquello que tú tienes pendiente, tu mente quiere buscarle un fin, quiere cerrar ya ese ciclo. Entonces, a la hora de irte a dormir, cuando tú te acuestas y ya dejas de prestar atención a un montón de cosas, todo lo que tienes pendiente aparece. Entonces, el hacer este ejercicio de poner atención a tus pensamientos, ponlos aquí enfrente. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo hacer para que de una forma muy gráfica las personas que van a aplicarlo puedan sentir que en realidad están haciendo algo? Entonces, hice un ejercicio que le puse el Iron Man. El Iron Man es, si ustedes se recordarán si no han visto la película de Iron Man, vayan a verla. Tiene tanta tecnología y entonces él todo lo que sus planes y lo que está haciendo lo tiene aquí y dice, si esto no va, le da vuelta, ponle no sé qué, todo es como un holograma. Entonces, a la hora de estar dormido y tú quieres hacer el Ironman, proyectas tus pensamientos y como sabes que es algo que tienes pendiente, la pregunta es, al ver tu pensamiento es, ¿qué tengo pendiente con esto? Primera pregunta. Y segundo, ¿lo puedo hacer ahora? O lo puedo decir, necesito hacerlo ahora y no porque, ay, sí, porque me voy a sentir más tranquilo. No, por ejemplo, si es, tengo que ir a hacer una llamada, la puedes hacer a la hora que te estás acostando. Si es urgente, lo haces. Pero si no, entonces dices, bueno, ¿cuándo lo puedo hacer? 3 preguntas. Y después de la tercera pregunta, tú dices, no, mañana lo voy a llamar a tal hora. Ok, me lo programo de una vez. Ese programarlo ya sirve para tu mente entender, ya está cerrado, no hay nada pendiente. Iron Man, ¿qué haría? Fuera, siguiente. Y ¡pam! Va a aparecer otro pensamiento. Entonces, al principio tu Iron Man puede ser un poquito largo, pero después es muchísimo más fácil y te das cuenta que todos tus pensamientos solo haces este movimiento y tienes que hacer el movimiento. Vas a parecer loco en tu cama, pero nadie tiene que verte. Pero ayuda muchísimo a hacer esto, forma visual, porque es como, bueno, pasemos al siguiente. Y de repente ya no hay más pensamientos, sientes una paz y es muchísimo más fácil conciliar el sueño. Y ahora, un ejercicio que lo vamos a hacer aquí mismo, ¿no? Ya hicimos el de la respiración, ahora hagamos otro. Es un ejercicio para situarte otra vez en el presente. A la hora de dormir también funciona, su aplicación es distinta, pero bueno, como hoy no estamos hablando de sueño, no lo vamos a hacer aquí. Obviamente en la clínica sí lo enseño, porque les va a servir muchísimo. Entonces imagínate, ahora vamos a hacer este ejercicio aquí. Estamos tú y yo, y quien esté a la par tuya, quien esté aquí a la par mía. Cada quien lo puede hacer. Entonces, ¿cómo puedo situarme ahora en el presente? Sin voltear a ver a todos lados. Mi mente, yo estoy viendo a la cámara y tú estás viendo la pantalla, obviamente. Entonces, 5 cosas que veo. Sin voltear a ver a todos lados. Ok, veo una cámara, veo otra cámara aquí, ya van 2. Aquí veo 2 personas sentadas, 3. Aquí veo un sillón, 4. Veo una lámpara de este lado, 5. Puedo decir muchísimas cosas más. 5 cosas. Mi mente está concentrada en encontrar esto. 5 cosas que veo. Ahora, 5 cosas que oigo. Escucho risas. Escucho una taza allá afuera que le pegan con la cucharita. Escucho que están arreglando una luz aquí que está bajando. Escucho mi voz. Escucho mi respiración. Ya van 5 cosas que escucho. 5 cosas que siento. Siento calor. Siento el sudor en mis manos. Siento la presión de mi cuerpo en el sillón. Siento lo apretado de un zapato.
Te concentras. Siento el doblez de mi manga en mi brazo. 5 cosas que veo, 5 cosas que oigo, 5 cosas que siento. Mira, ¿cuánto nos habremos tardado en esto? 1 minuto. 1 minuto en que estuviste tan presente en dónde estás. Esto es mindfulness. Entonces te das cuenta, no es ninguna práctica religiosa, espiritista, ni nada. Simplemente es entrenar a mi mente a estar aquí, a estar presente y a disfrutar de lo que estamos viviendo. Entonces, hoy todos vivimos rodeados de muchos estímulos, noticias, muchos mensajes pendientes, las redes, pantallas. Y en medio de todo esto se nos olvida lo más simple, que es respirar, que es estar en donde estamos. Y entonces la mente humana puede viajar tanto al pasado y preocuparse por lo que ya pasó, o puede viajar al futuro y temer por lo que podría pasar, pero que todavía no ha ocurrido. Y mientras tanto el cuerpo se queda como en el abandono, bueno, yo aquí espero, esperando a que nuestra mente regrese en realidad para volverse a conectar y vivir de una forma más profunda lo que estamos viviendo. Y eso es el mindfulness, es como el arte de regresar, porque nuestra mente menciona mucho lo que es la mente de mono, ¿no? ¿Qué hace un mono? Brinca de un árbol para otro. Nuestra mente va igual de un pensamiento para el otro, el futuro al pasado. Entonces, el mindfulness es el arte de regresar. No es dejar de pensar, sino es aprender a vivir despiertos. Pues obviamente nuestra mente clara, el corazón tranquilo. Es como poder volver a sentir el sabor de la comida, sentir la paz del silencio y de la soledad. Muchas personas que llegan a la clínica, cuando yo les mando algún ejercicio, les da muchísimo miedo estar solos, porque en la soledad saben que se van a encontrar con estos pensamientos que no han querido atender. Eso corresponde a lo pendiente. Entonces imagínate el estrés que genera si no lo atiendes. Entonces es recuperar la alegría de estar aquí, sin que la mente nos arrastre. Los pensamientos son como carritos y van pasando. Si tú te subes a uno, te va a llevar. Entonces, es eso, que no te arrastre tu pensamiento. Y cuando nosotros aprendemos a hacer esto, nuestro cuerpo responde y se pone como a nuestro favor. Baja el cortisol, baja la inflamación, baja nuestra presión arterial, mejora nuestro sueño, mejora nuestra energía, nuestro estado de ánimo. Porque cuando la mente se calma, el cuerpo sana, en realidad. En la clínica BETS, obviamente mi clínica, trabajamos precisamente con esta idea, ¿no? Conexión, cuerpo, emociones, pensamiento y alma. Son 4 pilares que cuando se logran equilibrar, devuelven lo que todos estamos buscando, un bienestar verdadero, sin tanto esfuerzo, sino que sea de una forma muchísimo más natural. Y si tú sientes que tu cuerpo está apagado, por lo que tu mente no ha podido soltar o por lo que no has querido enfrentar, si te cuesta dormir, si te cuesta concentrarte o simplemente no puedes o sientes una incapacidad de disfrutar, te invito a dar el siguiente paso y es precisamente hacer este tipo de prácticas que sean de autoconocimiento, que sean de contacto contigo mismo, que te ayuden a reconectar con esa calma, que te ayuden a conectar con conciencia, que es lo que acabo de compartir contigo, y un acompañamiento en algún momento si tú sientes que lo necesitas. Porque la salud en realidad no empieza directamente en el cuerpo, o al menos no siempre. Muchas veces la salud empieza en la mente. Y el mindfulness finalmente te va a ayudar a poner en forma tu mente y poder volver a ti mismo. Así que muchísimas gracias. Espero que hayamos abordado el tema del mindfulness de una forma, pues aunque es bastante general, toqué algunos puntos que podrían aclarar las dudas que tú puedas tener. De todas formas, dejamos este momento para aclarar dudas, leer comentarios y listos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por toda la información que nos brinda el día de hoy. Tenemos una pregunta por acá que dice, ¿los niños pueden practicar mindfulness o es exclusivo de adultos? También. Ayuda muchísimo que los niños no se expongan a pantallas porque las pantallas empiezan a entrenar su cerebro a la recompensa inmediata. Entonces, mientras menos pantallas, mejor. Entonces, ponerles actividades en donde no haya tanta distracción. Por ejemplo, no le vas a poner 5 juguetes, ponle 1 o 2 que escoja. Y te vas a dar cuenta que para ellos es mucho más natural, porque algo que les llama la atención y ahí se entretienen. Yo lo veo ahora con mi hija y ella es como una maestra muy grande para mí en este tema, que de repente
aunque tenga el tiradero en la sala, de repente agarra un cuaderno y se pone a pintar. Entonces yo ya sé que le gusta, esa parte le gusta, le entretiene y no es, para mí no, muchas veces no es como, bueno, a veces tengo que hacer una presentación o tengo que lavar platos o tengo que hacer algo y es como, ah, bueno, que se entretenga un rato, pero por lo general trato de involucrarme con ella. Entonces es como reforzar, darle ese acompañamiento para que, sepa que lo que está haciendo de alguna forma es algo, lo asocie como algo positivo para sí mismo. Entonces pueden hacer, bueno, realmente estoy hablando de niños pequeños, 3 años tiene mi hija. Son niños más grandes, también. Las pantallas, lo menos posible, lo mejor. Hoy en día es muy difícil porque bueno, estamos de vuelta. Estamos platicando sobre que es difícil, ¿no? Este tema de las tablets y las pantallas con los niños porque en el colegio pues todos van a tener, la mayoría van a tener y si tú dices no le voy a dar a mi hijo, pues de alguna forma va a ser excluido y eso va a representar también algo. Entonces creo que es buscar como ese equilibrio también, pero recuérdate cuando tú eras niño o niña, no sé quién hizo este comentario, eh, y no tenías nada que hacer y te aburrías en ese aburrimiento eh, surgía la creatividad y decías, a ver qué tenías a la mano y con eso empezabas a jugar y creabas algo nuevo. Entonces eso nos ayuda. Esa creatividad te ayuda a centrarte una vez más en el presente y dejar de estar pensando en todo lo demás. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿se recomienda algún lugar en especial para practicar el mindfulness? En alguna escuela o algo así, hay varias Vamos a escuelas en ver. realidad, pero de ahí en tu práctica diaria, en realidad, a la escuela vas a ir a aprender estas técnicas que puedes buscar en realidad. No quisiera promocionar alguna, pero hay varias. Tú te metes a buscar ahí mindfulness en Guatemala y te van a aparecer algunas. Busca la que esté más cercana a ti. A la larga, eh, creo que cualquiera podría funcionar. Si, no sé con qué valores lo vayan a enseñar, pero estas prácticas meramente de concentración o atención en un momento pueden ser igual en cualquier lugar. Eh, o incluso videos en YouTube puedes encontrar. Pero en tu práctica diaria trata de hacerlo en algo que hagas constantemente. Por ejemplo, a la hora de lavar platos. Cuando lavas platos, empieza a darte cuenta de cuál es tu postura, cómo estás parado. Muchas veces nos inclinamos hacia adelante y entonces empezamos con dolor de espalda. Entonces eres más consciente, estás recto, sientes la temperatura del agua, cómo corre por tus manos, los platos, en fin, empiezas a estar como muy consciente en esto. Es una práctica que no tienes que vivir todo el día así, pero son prácticas que le están enseñando a tu mente a regresar, la estás entrenando. Puede ser entonces cuando lavas platos, puede ser algo que hagas todos los días, lavarte los dientes, espero que lo hagas. Y por lo menos para lavarte los dientes tienes desayuno, almuerzo y cena. Son 3 prácticas por lo menos que vas a tener en el día de mindfulness. Entonces ya sabes que miro, o sea, todos tus sentidos involucrados en lo que estás haciendo. Muchas gracias, doctor. Pues de momento estas son las consultas que Ok. tenemos, ¿verdad? Le agradecemos mucho y es un gusto siempre tenerlo por acá. ¿Algunas palabras finales que nos quiera No, brindar? pues muchísimas gracias. Creo que a la larga nos trae beneficios a todos el tener este tipo de prácticas. Llámale mindfulness, llámale como quieras. En realidad se trata de ejercicios que logren que tú puedas disfrutar más de tu vida estando presente. Entonces, bueno, te dejo esta información una vez más. Gracias a Qualifarm por preocuparse por estos temas, por darle la importancia que en realidad tienen y a ti por conectarte y por preocuparte también por tu salud. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, muy amable. Los esperamos a las 6:30 en nuestra segunda conferencia Duelo, el costo oculto en tu cuerpo y cómo lograr el cierre definitivo. Y les recordamos también llenar el formulario que está en el área de chat para entrar a la rifa de los kits de relajación. Los esperamos a las 6:30.